Hola, soy Alejandro Tapia, estudiante de la licenciatura en Cultura Física y Deportes. Tras la pandemia, surgieron muchas cosas que estaban fuera de nuestro control. La primera y la más relevante, o la que nos dimos cuenta primero, fue que tuvimos que cambiar todo nuestro estilo de vida que llevábamos en ese momento. Tuvimos que cambiar muchos hábitos de la nada. De un día estar en tu escuela platicando con tus amigos, al otro día estabas encerrado en tu casa tratando de hacer una tarea que era muy difícil de hacer. Esto tuvo consigo un gran desgaste mental que tuvimos gran parte de las personas. Y algo que yo me percaté ya después de que pasó esto de pandemia fue que me sentía pues todavía con ese miedo. No sabía de dónde venía, a pesar de que ya no estábamos resguardados en nuestra casa y pues prácticamente ya se había liberado un poco más eso de ya no usar cubrebocas, etcétera, pero todavía se sentía ese miedo persistente. No sabía si era cosa mía o si los demás también lo sentían. Pero bueno, el tema de hoy vamos a hablar un poco sobre ese miedo que parece ser irracional, que no está muy definido de dónde viene. Y esto va aunado a lo que es la ansiedad. Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso. De la ansiedad, los trastornos de ansiedad, que son cosas diferentes. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Además de signos y síntomas, de por qué se da, etcétera, etcétera. En un momento más vamos a por ello. Muy bien, primero vamos a definir lo que es la ansiedad. Muy bien, para comenzar, la ansiedad es un sentimiento de temor, miedo e inquietud. Estos pues vienen de muchos factores que están alrededor de ti. Pueden ser reales o no. Por ejemplo, puedes tener ansiedad porque vas a tener una reunión muy importante o porque en clases vas a ponerte a exponer un tema difícil que no has dominado muy bien y sientes esa presión de hacerlo lo mejor posible. O inclusive en tu casa, con tu familia, con alguna circunstancia que llegue a pasar, pues puedes llegar a sentir esa sensación de ansiedad. Bien, voy a definirles el miedo para hacer una separación de lo que es la ansiedad y el miedo per se. El miedo es una respuesta emocional, física y conductual ante una amenaza externa inmediatamente reconocible. Esto es un ejemplo, puede ser un intruso, un auto que pierde el control sobre el hielo, etcétera, etcétera. Son muchas circunstancias por las cuales puedes llegar a sentir miedo. Y estos son como para protegerte o huir de esa situación en la cual puede llevarte a tener un riesgo en tu vida o en tu día a día. La diferencia con la ansiedad y con el miedo es un sistema de protección de tu cuerpo, ¿ok? Y la ansiedad utiliza el miedo para alejarte de situaciones que no te son favorables o no te agrada la sensación que llegas a tener en ese momento. Bueno, ya definimos un poco lo que es la ansiedad, pero hay algo muy importante que es también digno de aclarar. Una cosa es la ansiedad y otra cosa son los trastornos de ansiedad. Estos ya son cosas muy diferentes. Quedamos en que la ansiedad es algo que sentimos todos día con día y pues no limita nuestro actuar en la sociedad, no nos limita nuestra vida, pero lo que hay que hacer muy hincapié es que los trastornos de ansiedad ya son más complejos. Estos abarcan un periodo de tiempo muy prolongado y los cuales hay que ser tratados por medio de un especialista en dicho trastorno. Ahora vamos a ir con la definición de trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Ok, como ya se los mencioné, este ya tiene como un poco más de peso en tu vida, así que te limita mucho en tus actividades diarias y pues por ende no puedes tener una vida, por así decirlo, normal, como lo habrías llevado anteriormente o como tú ves que lo llevan las demás personas. Los signos y síntomas pues varían mucho de persona a persona, además de que de los diferentes trastornos que hay, van variando también estos síntomas. Pero hay algunos generales que se llegan a tener en muchas personas. Ahorita se los voy a leer. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultad para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad.
Ok, estos son algunos de los signos y síntomas que puedes llegar a presentar cuando llegas a tener algún trastorno de ansiedad. Pero bueno, estos pueden ser identificables o no. Ahora bien, para poder diagnosticarte hay que acudir con un profesional porque no se conoce exactamente la razón por la cual comienzan los trastornos de ansiedad, pero sí hay algunos factores de riesgo a tomar en cuenta. Y si tú estás dentro de uno de estos factores de riesgo, lo más conveniente sería que acudas con un profesional para que puedan proporcionarte la mejor ayuda que tú necesitas. Muy bien, los factores de riesgos son trauma, estos pues en los niños que llegan a soportar maltratos o presencian algún evento traumático tienen mayor riesgo de presentar algún tipo de trastorno de ansiedad. Además de estrés debido a una enfermedad, acumulación de estrés, de la personalidad de las personas, otros trastornos mentales que puedan estar asociados, tener familiares consanguíneos que padecen un trastorno de ansiedad y también la drogadicción y el alcoholismo son también otros factores importantes a considerar. Bien, como ya se los mencioné, hay que acudir a un profesional para poder ser diagnosticado y tratado adecuadamente. Estos son algunos de los factores que puedes llegar a considerar si llegas a tener esta sensación de preocupación inminente, de que va a pasar algo malo, pero pues no necesariamente va con lo que está pasando en tu día a día. Por ejemplo, puedes llegar a sentir que te vas a morir, pero no sabes por qué. O sea, simplemente tienes esa sensación de muerte inminente, pero no sabes ni por qué. No hay nada a tu alrededor que te diga que pueda llegar a ocurrir. Pero a fin de cuentas es lo que estás sintiendo y no puedes librarte de ese pensamiento. Es muy complicado lidiar contra tu propia mente y tratar de ganarle. Ahora, los tipos de trastornos de ansiedad. No son todos, son solo algunos de los cuales existen, pero pues es importante conocerlos y aprender sobre algunos para poder identificarlos en dado caso de que, al menos no nosotros que tengamos un trastorno, pero sí podamos ayudar a una persona a que pueda identificar el pequeño problema que puede llegar a tener. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que lo temes a lugares y situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado, y a menudo intentas evitarlos. El trastorno de ansiedad debido a una enfermedad incluye síntomas de ansiedad o pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud físico. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de la rutina. Trastornos de pánico. Implica episodios repentinos de sensaciones repentinas y ansiedad, miedo o temor intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos. Estos son los que se denominan los ataques de pánico. Son en los cuales pues una persona siente esa sensación inminente de que va a pasar algo pues sumamente grave y llega a tener esos episodios en los cuales tienen estos síntomas, los cuales pues van a limitar un poco su accionar durante ese evento. El mutismo selecto es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como en el hogar con miembros cercanos de la familia. El trastorno de ansiedad por separación es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel del desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función paternal. Trastorno de ansiedad social. Esta es una de la llamada fobia social. Implica altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales, debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación por ser juzgados o percibidos de manera negativa por otras personas. Después tenemos fobias específicas. Se caracterizan por una notable ansiedad cuando la persona se ve expuesta a un objeto o situación específico y un deseo por evitarlos. En algunas personas las fobias provocan ataques de pánico. Los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias. Se caracterizan por síntomas de ansiedad o pánico intensos que son resultado directo del uso indebido de drogas, como tomar medicamentos, estar expuestos a una sustancia tóxica o tener abstinencia a causa de drogas. Bueno, estos fueron algunos de los trastornos que existen. Hay muchos más, les vuelvo a repetir. Y pues bueno, si llegas a sentir que empatas con alguno de estos, pues bueno, lo primero y lo más importante es que no busques una automedicación, porque a veces ni siquiera es necesaria una automedicación, simplemente con la terapia de un profesional pues bastaría para poder librarte de ese trastorno o minimizarlo lo más posible. Pero
pues en algunos otros casos ya se entra con un psiquiatra, el cual sí podría recetarte los fármacos, pero eso solamente lo puede hacer ese profesional, ¿ok? Ahora, recordemos que el pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de gran fortaleza, porque exponemos nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras frustraciones a otra persona, y eso nos va a ayudar bastante en nuestra vida. Algunas otras pautas que puedes seguir para poder visitar a un médico o un profesional son los siguientes. Consulta con el médico en los siguientes casos. Sientes que te estás preocupando demasiado y que esto infiere en tu trabajo, tus relaciones y otros aspectos de tu vida. Tu miedo, tu preocupación o tu ansiedad te causan malestares y te resulta difícil controlarlos. Te sientes deprimido. ¿Tienes problemas con el consumo de alcohol o drogas? ¿O tienes otros problemas de salud mental junto con la ansiedad? ¿Piensas que tu ansiedad podría estar vinculada a un problema de salud física? ¿Tienes pensamientos o conductas suicidas? De ser así, procura tratamiento de urgencia inmediatamente. Es posible que tus preocupaciones no se vayan por sí solas y que empeoren con el paso del tiempo. Si no procuras ayuda, visita a tu médico o a un profesional de la salud antes de que tu ansiedad empeore. Es más fácil tratarla si obtienes ayuda pronto. Bien, ahora ya que hablamos sobre lo que es la ansiedad y los trastornos de ansiedad, los tipos, los factores de riesgo, etcétera, pues bueno, para hacer que quede un poco más claro, pues voy a platicar como una experiencia personal que tuve. Durante la pandemia, pues yo sentía que todo estaba normal, entre comillas, a pesar de que pues todos estábamos encerrados, pero yo me sentía en control. Sentía que tenía toda mi casa alrededor, pues como yo lo quería. ¿Por qué? Porque tenía mucho tiempo y estuve investigando sobre cómo poder planificar mis días, etcétera, etcétera, y tener más control. Ahora bien, estaba en casa y todo lo tenía controlado. Cuando volvimos a regresar a la escuela fue otro cambio completamente. De primero estar en clases después de que nos encerraron en casa para resguardarnos y luego volver a salir fue otro shock. Fue algo que, wow, fue como muy complejo de poder asimilarlo. Ahora, cuando tenía que estar alrededor de muchas personas, pues creo que me llegué a sentir como un poco cohibido en el caso de que, y ahora que teníamos que estar otra vez en contacto con las demás personas y estar pues en la sociedad nuevamente, pues ya se sentía un poco diferente, ya no era lo de antes. Inclusive cuando voy a presentar una exposición que hice ante mis compañeros, previo a hacerla, siento como si mi corazón se saliera de mi pecho. Siento que palpita muy muy fuerte. Pongo mi mano y lo siento increíblemente fuerte como palpita el corazón. Pues bueno, no sé exactamente si se deba a este nuevo cambio que hubo de ahora regresar a clases otra vez, porque ya lleva un poco de tiempo que pasamos. Va más de un año que estamos otra vez en clases, pero todavía no ha desaparecido eso. Así que pues bueno, por medio de terapia, etcétera, voy a ver si esas cosas cambian o se mantienen. Muy bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y gracias por ver mi video. Recuerden que pueden darle like si les ha gustado, compartir si les ha gustado y suscribirse si no lo han hecho. Muchas gracias. Bye.